mandar, entonces son 2 artículos y a partir de la próxima semana, los lunes, los miércoles y los jueves, son presentaciones en PowerPoint de los artículos. El hecho que ustedes tengan un artículo no quiere decir que revisen otros. ¿De acuerdo? Deben hacerlo. O sea, si me presentan solamente PowerPoint y sin haber revisado artículos, por eso al final de su presentación tiene que haber bibliografía, por lo menos un par de artículos más revisados. ¿De acuerdo? De temas. Entonces vamos a tener sesiones de revista a revista, vamos a tener casos clínicos, vamos a tener teoría, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar de compensar la parte, la parte presencial y que se lleven una buena práctica. Otra cosa es que necesito puntualidad, ¿de acuerdo? Si tienen que faltar, avisan con anticipación. Si tienen alguna emergencia, avisan. Y para los que son vagos, póngase pilas. Para los que son semivagos, póngase pilas. Y para los que no son vagos, no caigan en eso. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa? Estudien. Mi recomendación es que vean los videos todos los días. Yo sé que tienen un montón de horas, pero inviertan el tiempo escuchando los videos, revisen sus apuntes, porque las prácticas vienen de eso, vienen de lo que yo les explico y obviamente lo que ustedes deberían conocer de cursos anteriores. ¿De acuerdo? Pero es bien importante. Les voy a enseñar a pensar, a enfocar cómo se debe enfocar un paciente en general y específicamente un paciente con sospecha de infección. Vamos a hablar del uso racional de antibióticos, vamos a hablar del uso racional de antifúngicos. Son dos tipos de antimicrobianos básicos, los antibióticos y antifúngicos. Es importante que ustedes sepan esto. Vamos a hablar sobre precauciones estándar, los equipos de protección. Es muy, muy importante. Ahora más que nunca el COVID, habrá una clase COVID también. Y no damos charlas magistrales, las charlas son con mensajes, con tips, y les recomiendo que por lo menos busquen un artículo en español o agarren un tratado, un libro, leer ese capítulo del tema. Es muy, muy importante para que aprovechen mejor la rotación. Si van a estar con la onda de vago, me va a dar mucha pena. Necesito participación para que tengan nota azul en práctica. Necesito que participen, respondan. Yo hago muchas preguntas. Arisa, ¿qué cosas te han explicado? ¿Has averiguado cómo es conmigo? Sí, doctor. ¿Qué te han dicho? Me han dicho que la primera semana, como usted dijo, siempre se va a hacer la teoría, después la otra semana viene a ser toda la práctica. Mayormente la práctica son calificativas, que mayormente son ya interacción tanto el profesor como el alumno, que pues, mediante la pregunta que va a hacer usted y los alumnos tienen que responderlo. Deberían, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más te han dicho? ¿Alguien más se ha enterado de alguna cosa? ¿Le han contado? ¿Alguien quiere manifestarse? Mudos no me gustan y no quiero mudos. Los mudos, ser mudo es tener color rojo. Preguntar, participar, cambia de color, ¿no es cierto? Así que recomiendo que no sean mudos. Cada uno se califica, ¿se da cuenta? Con su participación, con la calidad de las presentaciones, de la revista. Si yo veo que el que presenta la revista leo, he visto que están mal los slides, lo ha hecho con desgano, simplemente paro la exposición, le clavo la nota que se merece y pasamos al siguiente. ¿De acuerdo? Necesitamos, si son 12, vamos a revisar 24 artículos. Imagínense, en una rotación vamos a revisar 24 temas, fuera de todos los temas de... Entonces, y las revistas que tengo en castellano obviamente están actualizadas, son de los últimos 3 años,
o último, dependiendo del tema, que la gran mayoría son revisiones de tema porque se necesita para esta situación. Otros son algunos artículos más originales, pero aprovechen, es una buena experiencia lo de la revista. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario, Arisa? ¿Alguna pregunta, alguna duda para ya empezar? Doctor, sobre los artículos que va a mandar, ¿eso se va a hacer dentro de la hora, doctor? Claro, todo dentro de la hora, esa actividad. Yo no hago nada fuera de hora, solamente las horas que tengo asignadas, ahí hacemos las actividades. Y las actividades ya están programadas, no se van a cambiar, nada. ¿De acuerdo? Doctor, Ese es el horario. Dígame. ¿Cómo se llaman los artículos? ¿Se van a presentar cada un artículo se va a presentar cada día de teoría que tenga, doctor? ¿O se va a hacer dos A ver, en cada? ¿estoy hablando en castellano o estoy hablando en francés? Estoy diciendo que las actividades de revista van a ser lunes, miércoles y jueves. ¿Correcto? Son 12 artículos, ustedes son 12, o sea, vamos a presentar 12 artículos, quiere decir que más o menos 4 artículos por día, porque las actividades, las exposiciones deben ser máximo 20 minutos. ¿Correcto? Terminamos la primera semana y van a presentar la segunda ola de artículos. Por eso yo les voy a entregar, me tienen que mandar a mi teléfono su correo, doctor, para enviarle los artículos, los 24 artículos, y ya ustedes se sortean. Entonces, el próximo lunes, 4 exposiciones. El próximo miércoles, 4 exposiciones. El siguiente miércoles, 4 exposiciones. Ahí están los 12. Esa es la segunda semana. En la tercera semana terminamos los otros 12. Entonces hemos revisado 24 artículos que no han hecho en ninguna rotación antes, ¿no es cierto? Entonces, tienen esos artículos. Conmigo no hacen seminarios, hay otros profesores que hacen seminarios. Y las teorías, sí. Y obviamente vamos a hacer prácticas, casos clínicos, ¿de acuerdo? Les voy a dar casos clínicos y vamos a discutir, yo les voy a preguntar, vamos a orientar y vamos a mover lo que tienen dentro de la bóveda craneana para que aprendan cómo enfocar a los pacientes, cómo diagnosticarlos y cómo tratarlos. Y cómo prevenir las infecciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? No hay peor cosa que quedarse callado. No hay pregunta tonta. Hay tonto que no pregunta. Así que no les dé vergüenza y pregunten lo que no entienden. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. ¿Correcto? No se queden con la duda porque la duda mata. Mata. Vamos a intentar empezar con las teorías. Esto está medio a veces. A ver si sube esta. Aprovechamos que está acá. ¿Alguna pregunta antes de empezar? A ver, ¿alguien? Delegado. Sí, Ángel Donis. Sí, dígame. Sí, lo que pasa es que no tenemos un temario, no sé si podría darnos los temas que se van a hacer en las próximas clases. Ya, el delegado cuando me envíe su correo, ahí le voy a alcanzar la relación de temas. ¿Ya? Se supone. Gracias. Los temas que están en el syllabus no es nada de la cantidad de teorías que vamos a tener. Pero van a ser bien prácticas para que vean, y aprovechenlas, pues aprovechenlas, eso es bien importante. Estoy guardando ahorita la asistencia antes de que me olvide. Asistencia. ¿Ok? Que son grupos 4.
noviembre. Este año terminaremos con 6 grupos, ¿no? ¿Cómo han calculado, Arisa? ¿Doctor? Este año terminaremos ya con 6 grupos, ¿no? ¿O 5? ¿Ah? Parece que lo han calculado con 6 grupos, doctor. Todavía no me lo manda a Méndez eso. Solamente estaba diciendo que se va a hacer con 5, creo me estaba diciendo. No, me refiero, ¿cuántas rotaciones? ¿Vamos a mantener las 9 rotaciones todos los años? O sea, ¿cuándo terminan las clases? ¿Qué les han dicho? Doctor, disculpe, sí van a ser 9 rotaciones en total. 9 rotaciones. Entonces, este año nos va a alcanzar el 24 de noviembre, terminaremos con 5, y sería enero y febrero, marzo, ¿no? Hasta marzo. Ok. Sí. Las vacaciones nos las mataron. Ya. Ok. Listo. Haremos con esto. Ok, entonces, si no hay más preguntas, después de cada presentación, apunten y las dudas que tengan. Ok, es importante, si vamos a hablar de infectología, hacer un repaso rápido sobre la microbiología básica de los agentes infecciosos que son productores de las infecciones. ¿Correcto? Entonces, con respecto a bacterias, cuando ustedes hablan de bacterias, siempre tienen que expresarse de esta manera. Primero decís cocos o bacilos, gram positivos o gram negativos, aerobios, anaerobios. Los anaerobios pueden ser anaerobios estrictos, anaerobios facultativos, y las bacterias pueden ser extracelulares, intracelulares o ambas. Entonces ustedes tienen que expresarse de esta manera. ¿Qué cosa es el estafilococo aureus? El estafilococo aureus es un coco gram positivo, anaerobio facultativo, ¿sí? Extracelular. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo les pregunte, descríbame lo que es una pseudomonas aeruginosa. Entonces, la pseudomonas aeruginosa, es un bacilo gram negativo aerobio no enterobacteria extracelular. Aunque me digan bacilo gram negativo aerobio extracelular, pero si saben un poquito más, si es una no enterobacteria, mejor. Y eso es bien importante que ustedes sepan, porque en el momento que ustedes van a decidir dar un antibiótico, tienen que saber las características del bicho para escoger el antibiótico más adecuado, desde el punto de vista de característica del bicho. O sea, si saben que es un bacilo gram negativo aerobio o un bacilo gram negativo, y no le van a dar pues un antibiótico para coco gram positivos, ¿no es cierto? O si es un germen anaerobio, no le van a dar un antibiótico para aerobios. O si el bicho está dentro de la célula, tiene que darle una droga que penetre la célula, ¿no es cierto? Tiene que ser una droga liposoluble, no van a dar una droga que sea hidrosoluble, que solamente está en el agua. ¿Me entienden? Entonces es muy importante este concepto. Entonces, ¿para qué diablo nos enseña esto? Para eso, señores. Si no, ustedes no van a poder usar bien los antibióticos. De los cocos, ¿cuál debería, como médicos generales médicos generales, es importante que tengan los otros cocos ya para el especialista? Entonces, ¿cuáles son los cocos? Los cocos los dividimos en gram positivos y gram negativos. Los gram positivos tenemos el estreptococo pneumoniae, el estreptococo piógenes, estafilococo aureus, estafilococo gaulosa negativo y el enterococo. El estreptococo pneumoniae, recuerden que es un coco gram positivo encapsulado, ¿no es cierto? Este estreptococo pneumoniae es el principal agente causante de neumonía adquirida en la comunidad, ¿no es cierto? ¿Correcto? También afecta infecciones de vías respiratorias altas.
como buen encapsulado, los encapsulados tienen una secuencia de compromiso en el ser humano. Producen primero neumonía, luego se meten a la sangre, bacteremia, y luego atraviesan la barrera hematocefálica, meningoencefalitis aguda. Recuerden eso. Entonces el estreptococo afecta a la infección de vías respiratorias altas, la baja, se mete en la sangre y causa meningoencefalitis. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de sensibilidad, la droga de elección son las penicilinas. Entonces, estreptococos podemos dividirlos en penicilino sensible, penicilino resistente. Si es penicilino sensible, el oral es la amoxicilina y el endovenoso es la penicilina G sódica. ¿De acuerdo? Penicilina G sódica. Repito, la oral, la amoxicilina y la intravenosa, la penicilina G sódica, como ejemplo. Entonces, siempre estreptococo. Ver cómo vamos aplicando esta microbiología ya a la práctica clínica, el uso de antibióticos. El estreptococo piógenes, es la bacteria asesina, la come carne, entonces tiene compromiso de partes blandas y puede necrosar los tejidos. Afecta también la vía respiratoria alta, cuadros respiratorios altos, y desde el punto de vista no infeccioso, es el causante de la fiebre reumática, ¿correcto? Igualito, si es penicilino sensible, penicilino resistente. Los antibióticos serían los mismos al estreptococo pneumoniae. El estafilococo aureus lo vamos a dividir en oxacilino sensible y oxacilino resistente, porque es la oxacilina el antibiótico ideal. Ustedes van a ver la literatura anglosajona, meticilino sensible, meticilino resistente. Es lo mismo, nosotros lo que pasa es que nosotros no tenemos, ni hemos tenido meticilina en el Perú. Entonces, oxacilino sensible. El aureus, ¿qué le gusta atacar? Le gusta atacar partes blandas, la piel, puede producir bacteremias, puede irse a hueso, puede irse al pulmón, en fin, un montón de cosas. La droga de elección es oxacilina. La oxacilina es una penicilinasa resistentes. Arriba la penicilina G sódica es una benzilpenicilina y la amoxicilina es una aminopenicilina, pero todos son penicilinas, del grupo de penicilina que ya vamos a hablar cuando nos toque el tema de antibióticos. Y luego tenemos aquellos que son oxacilinos resistentes, que pueden ser hospitalarios o comunitarios. El comunitario es el perfil del paciente de la oxacilina resistente comunitaria. Es gente sana, sin comorbilidades, sin antecedentes hospitalarios, o sea, pero muy purulento, muy necrótico, muy purulento sobre todo, produce mucha infección. Y el hospitalario sí, tiene comorbilidades y tiene antecedentes de haber estado hospitalizado, ¿correcto? Entonces, ahí ya no puedo usar los salinos resistentes y uno de los grupos, uno de los antibióticos más utilizados para estas situaciones es la vancomicina, glicopéptido, ¿no? Los glicopéptidos. Estafilococo coagulasa negativo, el ejemplo es estafilococo epidermidis, son oxacilinos resistentes, por lo tanto, vancomicina. El enterococo, pues, lo más frecuente son el fecalis y el faecio. El fecalis lo dividimos en vancomicinos sensibles y vancomicinos sensibles le doy vancomicina, ¿no es cierto? Y si es vancomicino resistente, le doy linezolid. Es una oxacilinona. Ya vamos a hablar más de eso. Y faecio, 75% más son vancomicinos resistentes, entonces le damos linezolid. Hay otro miembro de esa familia oxalidinonas, que es el tedizolid, pero no lo tenemos en Perú. Cocos gram negativos tenemos Neisseria gonorrea, el famoso gonococo, y Neisseria meningitidis, el famoso meningococo. El gonococo produce infección de transmisión sexual y puede ser también penicilino sensible, penicilino resistente. Y lo toman como ampicilina sensible, ampicilina resistente, o lo ponen como cestraxone resistente, cestraxone sensible. Correcto, hay que
laboratorio tiene que informarnos cuál es la sensibilidad del antibiótico para... Podría ser una amoxicilina, podría ser ceftriaxone, podría ser una quinolona, ciprofloxacino para el tratamiento de Neisseria gonorrea. ¿Correcto? Pero hay que ver la sensibilidad. Y la Neisseria meningitidis da cuadros pulmonares, bacterémicos, sistema nervioso central. Recuerden que es encapsulado meningitis, entonces tiene la misma secuencia que el neumococo. Entonces tenemos neumonía, bacteremia, sistema meningoencefalitis. ¿Correcto? Igualito si es sensible a ampicilina, si es sensible a amoxicilina o resistente, a ceftriaxone, cefalosporina de tercera generación parenteral. ¿De acuerdo? Va a ser bien importante. Claro, los datos locales, regionales, departamentales, es importante que tengamos nuestro mapa microbiológico de tanto de sensibilidad antibiótica para poder decidir la terapia. De los bacilos gram positivos y gram negativos. De los gram positivos, la Listeria monocitógenes. La Listeria monocitógenes es una bacteria principalmente afecta a población inmunocompetente y inmunocomprometido. Aquellos que consuman leche, productos lácteos no pasteurizados, ¿no es cierto? Y en pacientes inmunocomprometidos produce sobre todo bacteremia y meningoencefalitis. O sea, la principal causa de compromiso del sistema nervioso son inmunocomprometidos. ¿Correcto? Aquí la droga es un intracelular, la droga de elección es ampicilina y se le asocia a gentamicina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que ver la sensibilidad. Tiene otras drogas, pero es muy importante, mata mucho. Y de los gram negativos vamos a hablar los aerobios. Los aerobios los vamos a dividir en enterobacterias y no enterobacterias. Generalmente las enterobacterias son fermentadoras y las otras son conocidas como no fermentadoras. Y ahí tenemos de las enterobacterias la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, el Enterobacter sp, por ejemplo, varios, Salmonella, Shigella, Proteus mirabilis, etc. Y no enterobacterias, los importantes son Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii o KSP, Stenotrophomonas maltophilia, Haemophilus influenzae, Brucella, Vibrio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces he puesto los tres más importantes de las enterobacterias. Y esa enterobacteria puede ser sensible o resistente. El principal mecanismo de resistencia de la Escherichia coli, es un mecanismo enzimático que se llama beta-lactamasas de espectro extendido. Estas enzimas de beta-lactamasas de espectro extendidos hace resistente a la Escherichia coli a todas las penicilinas, a cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación y a los monobactámicos, a las trionas. Es decir, si esta Escherichia coli tiene BLES, ¿de acuerdo? Beta-lactamasa de espectro extendido, ni las penicilinas, ni las cefalosporinas, ni el astronal le van a hacer daño. Ahora, este mecanismo de resistencia de la Escherichia coli es transmitida por plasmio, o sea, puede ir de una bacteria a otra. Cuando le manda este mecanismo de resistencia, le introduce ese mecanismo, puede introducirle otro mecanismo de resistencia. Por eso es que estos microorganismos que tienen beta-lactamasa de efecto extendido pueden tener otras corresistencias, es decir, se le puede pasar un mecanismo de resistencia contra quinolonas, contra aminoglicosidos, contra tetraciclinas, contra azufre, etc. Entonces, resulta que si bien tienen la columna vertebral para BLE, que es beta-lactamasa de efecto extendido, es decir, penicilina, cefalosporina y astronal resistente, puede tener también resistencia por las corresistencias, quinolonas, aminoglicosidos, etc. ¿De acuerdo?
La Klebsiella pneumoniae, podemos poner Klebsiella oxytoca, pero si nos quedamos con Klebsiella pneumoniae, puede tener BLE y puede tener otro mecanismo más severo que es carbapenemasas. O sea, ya el mecanismo enzimático lo defiende contra los carbapenémicos, los antibióticos más potentes. Entonces, acá tienen Klebsiella pneumoniae BLE positivo y la otra tienen KPC, o sea, una carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae. Y hay otros tipos de carbapenemasas. El Enterobacter tiene un mecanismo muy parecido a la BLE, pero no se llaman BLE, se llama AMP-C, A mayúscula, M, P minúsculas, M minúscula, P minúscula, C mayúscula, AMP-C. Como si estuviéramos mencionando ampicilina C, no, AMP-C. Es un mecanismo muy parecido al BLE, ¿de acuerdo? En este caso, tiene el mismo comportamiento, pero la cefalosporina no coge cefalosporina de cuarta generación, ¿correcto? No coge cefalosporina, pero tiene la misma columna, ¿no? Penicilinas, cefalosporinas, menos la de cuarta generación, y astrolol, ¿correcto? Entonces uno podría usar, usar cefepime para el tratamiento, para esto sí, hay que mirar. Pero para las tres serían los carbapenémicos. Y los carbapenémicos los vamos a dividir en mayores y menores. Los carbapenémicos mayores son los que tienen actividad contra pseudomonas originosas, es decir, tenemos meropenem y imipenem en el Perú. Y el carbapenémico menor se llama ertapenem, no tiene actividad contra pseudomonas originosas, pero las tres tienen actividad sobre BLES. ¿Cuándo uso una? ¿Cuándo uso otra? Si el paciente está hemodinámicamente, está séptico, está hemodinámicamente estable, digamos, la infección no está en sangre, de preferencia, puedo usar de arranque, si tengo una Escherichia coli de arranque, ertapenem. Pero si está en sangre con riesgo a perder la hemodinamia, o ya está con trastorno hemodinámico, el ertapenem no va muy bien en esa situación. Entonces usamos los carbapenémicos mayores, unos días, 3, 5 días. Si el paciente está estable ya con hemocultivo negativo en sangre, puedo hacer el switch y pasarlo al ertapenem. La ventaja del ertapenem pues es intramuscular y intravenosa, entonces puedo mandarlo a su casa pronto. ¿De acuerdo? Las no enterobacterias. De las no enterobacterias tenemos las pseudomonas originosas. La pseudomonas originosa tiene varios mecanismos de resistencia. Los bacilos gram negativos tienen en su membrana unos orificios que se llaman porinas. Por ahí pueden pasar los antibióticos. En caso de pseudomonas, pasa por ahí el imipenem. Pero puedo cerrar las porinas, o sea, reducir el diámetro, simplemente no cerrar completamente las porinas y ya no ingresa el imipenem, resistente al imipenem. ¿No es cierto? El meropenem pasa por una porina inespecífica, el imipenem por una porina PIP, o sea, pituca, pasa al espacio citoplasmático, pero es expulsado por unas bombas. Como si hay una inundación, necesito estas bombas que van a bombear para sacar el agua, igualito sacan el antibiótico. Bueno, esas bombas funcionan, el meropenem no actúa, es resistente. Entonces, ¿lo que quiere decir? Que el mecanismo de las pseudomonas originosas, lo más frecuente, son estas alteraciones a nivel de membrana de las porinas o las bombas de flujo. Pero también puede ser mecanismo enzimático, sobre todo carbapenemasas. Hay las carbapenemasas más famosas son la KPC, que ya las mencioné. Hay uno que se llama metalobetalactamasas. En este caso, el único antibiótico que es sensible para las metalobetalactamasas es el Astronam, ¿sí? Y las oxacilinasas. Pero acuérdense sobre todo de la KPC y la metalobetalactamasas. Esa la puede tener la pseudomonas originosa. El Acinetobacter también puede ser cualquier mecanismo de resistencia y mucho más.
Y la Notophorona maltophilia tiene metalobelactamasas. Nació con esa carbapenemasa, por eso que los carbapenémicos no le hacen no le hacen absolutamente daño. ¿Cuál es la droga para maltophilia? Puede ser cotrimoxazol, puede ser ciprofloxacin. ¿Correcto? Quinolones. Vayan apuntando lo que no esté claro. De los anaerobios, vamos a dividir los anaerobios en esporulados y no esporulados. Formadores de esporas, no formadores de esporas. De los esporulados, acuérdense siempre del clostridio. Y el clostridio puede ser neurotóxico o no neurotóxico. El neurotóxico es el clostridio tetani, tétanos, y el clostridio botulismo. Y los neurotóxicos que tenemos, el clostridio perfringe, que es la gangrena gaseosa, y el clostridio difícil, que es la diarrea por antibióticos o por quimioterapia. ¿Correcto? No esporulados tenemos Prevotella melaninogénica y grupo Bacteroides fragilis. Aquí tenemos que agregar que la Prevotella melaninogénica es el anaerobio más importante por encima del diafragma. Y por debajo del diafragma, el grupo Bacteroides fragilis. Hay 4 antibióticos importantes para el tratamiento de anaerobios. Son el metronidazol, la clindamicina, el clorafenicol y la penicilina G sódica, 12 millones de unidades o más. Recuerden que ya vamos a hablar sobre eso cuando hablemos de antibióticos. Repito, metronidazol, clindamicina, clorafenicol y penicilina G sódica, 12 millones de unidades. Entonces ya vamos centrando. Los hongos los dividimos en levauriformes, filamentosos, dimórficos y oportunistas. 2 ejemplos de levauriformes, la cándida y el criptococo. La cándida puede ser albicans y no albicans. El criptococo puede ser neoformas o gatti. De los filamentosos tenemos los aspergilos, que es lo más frecuente, el aspergilo fumigato es recontra frecuente, famoso. Los mucorales, y ahí tienen el mucor. Y los fusarium, ¿no? En ejemplo como fusarium solari. Los dimórficos, es decir, que en el huésped son levauriformes, en el ambiente filamentosos, son dimórficos, endémicos, regionales, porque son en sitios específicos. Ahí tienen Histoplasma capsulatum, Sporotrichia, Paracaucides brasilensis en el Perú. Y ya crearon este grupo oportunistas, está Nemositis girovese, antes Nemositis Carini. Todos son oportunistas, tenían que definirlo con algún nombre, pero todos son oportunistas. Los virus ADN, ARN, de los que más frecuentes tenemos los hepagnavirus, el virus de hepatitis B que produce hepatopatía crónica, cirrosis, hepatocarcinoma, linfoma también se asocia, pero hepatocarcinoma, el papogavirus, el papilomavirus humano, cáncer del cuello uterino, cáncer de pene y de otros tipos de cáncer. Los herpetoviridae, virus herpes simplex 1 y 2, citomegalovirus, Epstein-Barr, virus varicela zoster, son virus ADN. Y los virus ARN, que vamos a hablar, retrovirus, HTLV1, VIH, hepacivirus, virus de hepatitis C, influenza, o sea, respiratorios, y ahí tienen COVID-19. El COVID-19, o sea, el SARS-CoV-2, es un virus ARN. Y por último, los parásitos, vamos a dividirlos en endoparásitos y ectoparásitos. Y los endoparásitos los vamos a dividir en protozoarios y helmintos. Y los protozoarios los vamos a dividir en intestinales y extraintestinales. Y los helmintos los vamos a dividir en nematodes, o sea, gusanos redondos, los estos planos, y el nematoide también unos planos especiales. Y los ectoparásitos, vamos a poner los ácaros, y los ácaros los vamos a dividir en sarcópteros y no sarcópteros. Los no sarcópteros, los sarcópteros es que habéis, ¿no es cierto? Y los no sarcópteros vamos a ver tiranofagus, etcétera, que no producen sarnas, sino lo que producen son cuadros urticariformes, cuadros alérgicos, ya sea en piel, ya sea en vías respiratorias altas, etc. ¿Okay? ¿Preguntas? Por favor, si hay alguna pregunta respecto acá, a este primer tema.
¿Mm? A ver, preguntas. ¿Alguna pregunta, delegados? ¿Ha estado claro? Sí, doctor. Doctor, una pregunta. ¿Quién? Barrial. A ver, Barrial, pregunte. Sí, doctor. Referente a lo que es E. coli, BLE, o sea, beta-lactamasa de espectro extendido en este caso, ¿no? Yo vi que daban tratamiento, por decir, con carbapenémicos, pero si hay resistencia, o sea, si ya tiene el KPC, ya sería en vano, o sea, no le haría efecto, ¿no? Tengo esa duda. Sí, disminuye. Claro, digamos, se puede dar hasta cierto tipo de MIC, pero en general sí se pierde. Entonces, para KPC hay un inhibidor de beta-lactamasa que ya vamos a hablar nuevo que se llama Avibactam. Avibactam, que se junta con ceftazidime, vendría a ser reemplazo en caso de resistencia. Y hay dos más, pero que no hay en el Perú. Uno es el Relebactam, que está asociado a un carbapenémico. Relebactam es con imipenem, y el otro es el Vabobartam. El Vabobartam está con meropenem, que serían estos tres nuevos inhibidores de beta-lactamasa para las formas de KPC. ¿Ya? Gracias, doctor. No tienes por qué. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ir avanzando, tenemos tiempo, podemos ir avanzando las teorías con tranquilidad, sin correr y tratando que entiendan la... Ok, vamos a hablar sobre epidemiología. En los últimos años la situación sanitaria mundial ha estado dominada por la prevalencia de las enfermedades transmisibles, las cuales representan una pesada carga de morbilidad y mortalidad para nuestros países, especialmente en vía de desarrollo. ¿De acuerdo? Las enfermedades infecciosas son responsables del 26% de las muertes anuales en una población general de 6.2 billones de personas. En la actualidad somos 7 billones de personas, entonces, y estas son muertes por infecciones agudas, ¿no es cierto? Por infecciones agudas. Si agregamos infecciones agudas e infecciones crónicas, pero si agregamos las muertes por causas no infecciosas en el sentido de otras enfermedades que no las reconocemos infecciosas como tal, pero que el agente que ha originado esa, por ejemplo, la neoplasia, el cáncer de cuello uterino, el 99.9% es por virus papilomas humanos, entonces el sarcoma de Kaposi igual, etcétera. Entonces se considera que 1 de cada 3 muertes que ocurren al año es por un agente infeccioso. O sea, 1/3 de las muertes en el mundo son por enfermedades infecciosas o por agentes infecciosos. Y miren, la educación con respecto a infecciones la pasan, pero sí, por agua tibiecita, ¿no es cierto? Entonces, ese es un concepto bien importante. Miren, ¿por qué son importantes las... Segundo concepto. Hay el concepto de enfermedades tropicales desatendidas o enfermedades tropicales descuidadas, que en inglés las siglas son NTD, que son Neglected Tropical Disease. Neglected Tropical Disease. Recuerdo que son enfermedades tropicales desatendidas. Estas enfermedades tropicales desatendidas tienen mayor prevalencia entre las regiones de 35 grados norte y 35 grados sur, es decir, en áreas tropicales y subtropicales del planeta, con altitudes por debajo de 2.200 metros sobre el nivel del mar y temperaturas entre 15 y 40 grados. El Perú está ahí. Entonces, nosotros tenemos estas enfermedades tropicales atendidas, sí, y tenemos que conocerlas. Las poblaciones que viven en esas regiones generan alrededor de $1 diario y son consideradas las más pobres del mundo. Sí, pues tenemos gran población pobre. Ahora todos estamos pobres, unos más que otros.
alrededor de 1.2 billones de personas en el mundo quienes viven en la absoluta pobreza, principalmente en África subsahariana, Asia y Latinoamérica, son vulnerables a estas enfermedades tropicales atendidas. Fíjense, ¿no? O sea, ¿cómo estamos en los países latinoamericanos? Estamos con África subsahariana, que es la zona más pobre de África, y Asia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales enfermedades tropicales atendidas? La prevalencia. Entonces, mire la cantidad digamos, de enfermedades, mire la prevalencia global de cada una de personas, ¿no es cierto? La prevalencia, millones de casos sobre la población en riesgo, son billones de personas, las regiones, etcétera. Entonces, ¿cómo trabajar? ¿Cómo combatirlas? ¿No es cierto? ¿Cómo organizarlas para estudiarlas mejor, para diagnosticarlas mejor, etcétera? Entonces, estas enfermedades tropicales atendidas pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos, ¿no es cierto? Y se ha visto que un grupo de 13 de estas enfermedades son responsables de 57 millones de años de vida perdido o muerte prematura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa años de vida perdido o muerte prematura? Por ejemplo, vamos a coger 3 de ustedes. Entonces, imaginemos que 3 de ustedes tienen 20 años. Entonces, su proyección de vida y laboral, económicamente productiva, etcétera, es hasta los 70 años. Quiere decir que ustedes van a producir 50 años, ¿correcto? Cada uno. Entonces, sumo los 3, son 150 años ¿no es cierto?, de producción. Pero, ¿qué pasa si el primero de ustedes se muere a los 20 años? Entonces, no hay un año de producción. El otro se muere a los 30 años, ¿no es cierto? Y el tercero se muere después de los 70. Entonces, 50, 30 son 100. No, entonces, 70 y no perdió nada porque completó todo. El de 30, ¿cuánto perdió? 20, ¿no es cierto? Porque iba a trabajar 50 años. Perdió 20. Y el otro perdió 50. O sea, son 70 años de vida perdido, ¿no es cierto? O por muerte prematura, o se considera también discapacidad. No necesariamente tienen que morirse, sino es una discapacidad que ya no lo deja trabajar. Entonces, qué importantes son estas enfermedades tropicales. Y más del 90% de la carga resulta de 7 enfermedades principales. Finalmente, se dieron cuenta que el 90% de la carga de enfermedad la tenían 7 enfermedades. Entonces, ¿cuáles son? Ascariasis, trichuriasis, nemato, esquistosomiasis, filariasis linfática, tracoma y coxsackiasis, que son altamente prevalentes y difíciles de controlar. Entonces, dijeron, ok, podemos tener 100 enfermedades, pero hay 7 que son el 90%, entonces trabajemos sobre esto. Tomemos las medidas preventivas, terapéuticas, diagnósticas para estos bichos. Y sobre eso se trabaja. En el Perú, ¿qué tenemos? Ascariasis, trichuriasis, nemato, esquistosomiasis no tenemos filariasis linfática, pero en la frontera tenemos esquistosomiasis. ¿De acuerdo? No tenemos ni tracoma ni oncocerciasis. Creo que en Brasil descubrieron oncocerciasis, pero no estoy seguro. ¿De acuerdo? Entonces, de estas 7 entidades, ¿cuántos tenemos en el Perú? Ascariasis, 2, 4, ¿no es cierto? Tenemos 4, una en la frontera, y entonces hay que tener mucho cuidado. Este es un dato, si bien antiguo, enseña. Buscan las 10 principales causas de años de vida perdido por discapacidad o muerte prematura. Miren que la principal en estos momentos era la infección respiratoria baja, o sea, neumonía. Luego venía SIDA, luego venía una causa no infecciosa, luego una causa infecciosa, luego una causa no infecciosa. Miren las enfermedades tropicales atendidas, en sexto lugar, luego una causa no infecciosa, luego una causa infecciosa, luego una causa no infecciosa y tuberculosis. Fíjense que las enfermedades tropicales desatendidas, son la sexta causa de DALIS, ¿no es cierto? Miren, si juntamos a malaria, si juntamos
tuberculosis, a las neumonías, a las diarreas, quizás seríamos el primer lugar, ¿no es cierto? Entonces las infecciones, SIDA, ¿no es cierto? Entonces, son muy importantes considerar estas enfermedades tropicales desatendidas, además de las otras que ya estamos mencionando, que hemos mencionado. Las infecciones son muy importantes, tienen un peso muy importante sobre la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes, de las personas. Estas enfermedades tropicales desatendidas tienen una prevalencia global alrededor de 3 billones de personas, es decir, el 40%, y podría decir hasta más, están expuestas a estas infecciones. Y los nematodes son los más prevalentes, ¿no es cierto? Y entre los que más matan, leishmaniasis, esquistosomiasis principal. Entonces, la Organización Mundial de Salud ha clasificado estas enfermedades tropicales desatendidas, las que están constantemente emergiendo, segundo las que tienen medida de control pero que no son suficientes, y las que ya disponemos de drogas, ¿cierto? Entonces acá tenemos la categoría 1, es una enfermedad que emerge constantemente y no está controlada. Entonces ahí tenemos leishmaniasis, trypanosomiasis africana y dengue. En el Perú, ¿qué tenemos? La primera y la tercera. En la categoría 2, la estrategia de control está disponible, ¿no es cierto? Tenemos medida de control perfecto, pero la carga de enfermedad persiste porque sobrepasa la medida de control. Entonces tenemos malaria, tenemos tuberculosis, tenemos esquistosomiasis. Entonces persiste porque los factores predisponentes, facilitadores para que aparezca malaria persisten, ¿no es cierto? Y la categoría 3, la pobreza. Finalmente lo que estamos hablando es de pobreza. La categoría económica, valores, etc. La categoría 3, estrategia de control es efectiva, la carga de enfermedad en descenso y el plan de eliminación está. Entonces ahí tenemos la enfermedad de Chagas, lepra, filariasis linfática, oncocerquiasis. Y ahí tenemos en Perú Chagas, lepra, filariasis. ¿No es cierto? Entonces acá, a ver cuántos ejemplos hay acá, 3 en la primera, 3 en la segunda, 4 son 10. De las 10, ¿cuántos tenemos en Perú? Leishmania, dengue, malaria, tuberculosis, Chagas, lepra, filariasis. 7 de 10 ejemplos. Terrible, ¿no? Terribles las condiciones en el Perú. Entonces acá tenemos ejemplos, por ejemplo, la leishmaniasis, miren, la leishmaniasis cutánea, mucocutánea, sobre todo la cutánea y mucocutánea, afecta el Perú, casi todo el Perú, ¿no? Miren la región de Latinoamérica. El dengue, tenemos los 4 serotipos de dengue en el Perú. Ok. Vamos a un tercer concepto. Ya hemos dicho sobre las enfermedades infecciosas, o sea, la carga de enfermedad. Hemos ido sobre las enfermedades tropicales atendidas y hoy día vamos a hablar sobre las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Y ustedes lo que están más es el movimiento, ¿no? Cómo viajan de un lado a otro el tráfico. Pero cómo viajan así como viajan los seres humanos, también viajan los microorganismos. Entonces, la comunicación y el traslado de los mismos es muy importante. Y la otra cosa es la cantidad de infecciones que están ocurriendo en el mismo momento. Acá Anthony Fauci, que ustedes lo escuchan a cada rato con los SARS, que es el jefe del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Acá hablan de 3 tipos de enfermedades, ¿no? Las enfermedades nuevas, emergentes nuevas, las reemergentes y las emergentes propiamente dicho. A ver, vamos a definir. ¿Qué cosa es primero, qué cosa es una infección y qué cosa es una enfermedad infecciosa? Una infección es la presencia de un microorganismo en el tejido de un huésped. Esta presencia del microorganismo de un huésped induce que el huésped produzca una respuesta inmune. ¿Cómo es una respuesta inmune? Una leucocitosis, una leucopenia, producción de anticuerpos, una velocidad de diseminación glomerular elevada, es una proteína C reactiva, ¿de acuerdo? Y entonces, esa es una infección, es decir, hay una respuesta al sistema inmune. Cuando el bicho está en el cuerpo y no hay respuesta inmune, eso se llama colonización. Colonización, ¿de acuerdo?
Entonces, esta infección puede ser de dos tipos. Puede ser asintomática o latente, o sintomática o enfermedad infecciosa. O sea, la enfermedad infecciosa es la infección sintomática. Recuerden que una infección puede ser asintomática o sintomática. Las peligrosas son pues las que sean asintomáticas o latentes. ¿Correcto? Entonces ya tenemos claro esto. Ahora vamos a hablar de una infección nueva, emergente. Significa agente nuevo, clínica nueva, ¿no es cierto? Es decir, nunca antes he visto el bicho, ¿de acuerdo? Y la clínica es nueva. ¿Podría el SARS-CoV-2? Sí, es agente nuevo y la clínica nueva. ¿El VIH? Sí, o sea, el virus de inmunodeficiencia humana, sí, es un... Para en ese momento era nuevo, emergente. ¿No es cierto? ¿Qué cosa es un emergente? Es un agente conocido, con clínica conocida, en un sitio que nunca antes. O sea, una infección emergente o una enfermedad infecciosa emergente, dependiendo si produce síntomas o no produce síntomas, acuérdense, ¿no es cierto? Es agente conocido, clínica conocido en un sitio que nunca antes estuvo. Y reemergente significa agente conocido, clínica conocido, que estuvo en un sitio, en un momento, fue controlado, tiempo después reaparece. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos esa clasificación, ¿no? Del nuevo emergente, del emergente y del reemergente. Entonces tenemos infecciones y también la diferencia entre infecciones y enfermedades emergentes, enfermedades reemergentes, infecciones nuevas, ¿no? Ya lo hemos dicho. ¿Cuáles son factores relacionados con las infecciones emergentes y reemergentes? El aumento notable de la población, las megaciudades que le faltan, Lima, pues que le faltan todos los servicios, ¿no? Las condiciones de desigualdades que comportan los factores. Migraciones nacionales e internacionales asociadas a guerra, crisis económicas, lo vemos ahora con los venezolanos en el Perú. Cambios ecológicos inducidos por el hombre, deforestación de la selva, ¿no es cierto? Viajes internacionales, cambios en las costumbres sexuales y comportamiento sexual de las culturas y religiones, que eso fue el VIH. O los priones, los priones son la tecnología nueva de alimentos y consumo de productos con potencial de transmitir enfermedades nuevas. Cuando procesamos productos de animales, obviamente hay una serie de fases para seguridad para eliminar todas las proteínas o agentes infecciosos peligrosos. Pero los empresarios, para ahorrar los pasos y ahorrarse plata, cortan estos pasos y no eliminan, pues entonces ahí salen los priones. Y el cambio climático, acuérdense, muy importante el cambio climático, ¿no? Miren cómo los agentes, el cambio climático afecta, pero también miren el transporte, ¿no? El transporte, tráfico aéreo, desde el espacio, miren el movimiento y ahí le lleva pues las personas por los alimentos, los productos que se llevan de un país, de un continente a otro, viajan. ¿Cuáles son las infecciones emergentes, reemergentes? Dependiendo del momento, VIH-Sida, fiebre hemorrágica, el virus del ébola, nueva forma de cólera, Lyme, etcétera, etcétera. Y ahí está el SARS-CoV, el MERS, el COVID-19. Claro, el SARS-CoV es el agente, ¿no es cierto? El MERS el MERS ya vendría a ser la entidad, porque es de la de Medio Oriente, que también se llamó así el virus, y el COVID-19, el agente sería el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, fíjense que estas son infecciones emergentes, reemergentes. Y el VIH está en todo el mundo. Hay diferentes subtipos de VIH dependiendo de las conductas de riesgo, ¿no? De eso ya hablaremos cuando nos toque hablar de VIH, de retrovirus. El ébola, ¿no es cierto? El ébola, ¿correcto? O la gripe porcina, de la influenza, o virus menos
conocidos de equino, por ejemplo el virus Hendra o el Nipah virus, ¿cierto?, que afecta a las personas. Y algunos vienen de murciélagos ahora famosos, y otros vienen de mosquitos. Ahí tenemos el dengue, el West Nile, tenemos la encefalitis japonesa, la encefalitis San Luis, el Zika, el chikungunya, la fiebre amarilla. Allí en la fiebre amarilla, mira el continente sudamericano, la zona, miren en África, la región subsahariana principalmente, ¿no? O tenemos rabia, ¿no? Rabia en Estados Unidos, rabia en México, Centroamérica, en Sudamérica y Perú hay mucha rabia, en África. El SARS-CoV-1 viene de murciélago, el MERS también, y el pangolín es el intermediario, ¿correcto? Luego tenemos el MERS, que es el intermediario camélidos, y se dice también que podría ser pangolín, intermediario de este virus para el ser humano. O el SARS. El SARS en la época vino de China, se fue a Canadá y de ahí se diseminó en todas partes del mundo. El MERS-CoV. Y también hay nuevos, se están preparando nuevos virus, Dios mío, por eso vamos a estar repletos de pandemias por todos lados. Tenemos otras, tuberculosis asociada a VIH, cólera en el continente americano, peste, India, Perú, dengue, Latinoamérica, malaria, todo eso fueron emergentes y reemergentes. La tuberculosis en el Perú, ¿no? La resistencia bacteriana vendría a ser, yo tengo infecciones por bacterias susceptibles, pero no son resistentes, eso es emergente. ¿No? Nunca había resistente a tal cual antibiótico emergente. Entonces, todas estas resistencias antimicrobianas nuevas son emergentes. Desaparecen y reaparecen reemergentes. Entonces uno podría decir, encima son emergentes y son nuevas, sí, claro, es un nuevo mecanismo de resistencia, pero es una bacteria conocida como un mecanismo de resistencia nuevo, sí, pues, pero es nuevo, es la condición que produce daño, es una infección nueva. En el Perú, se me ocurrió hacer una lista de entidades, está COVID-19, SARS-CoV-2, pero lo que tienen que recordar es que en el Perú malaria es la infección más frecuente, y también es en el mundo, ¿no? Malaria es la infección más frecuente en el mundo. Muchas de ellas vamos a desarrollarlas, se van a desarrollar en este curso, en este capítulo. Miren la fiebre amarilla que sigue las cuencas de los ríos, cuando caminen y vean monos caídos de la forma selvática, la fiebre amarilla. Entonces, ¿no es cierto? También puede ser que lo hayan matado los cazadores. La hepatitis B. La hepatitis B tiene infección aguda y crónica. Esta crónica se caracteriza por la persistencia del antígeno en superficie más de 6 meses en sangre periférica, y es productor de hepatopatía, cirrosis, cáncer de hígado. Entonces el mundo está dividido según su prevalencia en tres submundos. El submundo de prevalencia alta, ustedes ven el porcentaje intermedio y baja. El Perú, como ustedes ven, tenemos entre rojo y amarillo, ¿no? ¿Correcto? Entonces es muy importante la hepatitis B en nuestro país. Porque, fíjense, tenemos zonas endémicas, se transmite por la madre principalmente, por relaciones sexuales o funcionales, y se transmite tempranamente. Vean cómo los niños desarrollan con mayor digamos, de forma más precoz, desarrollan hepatopatía crónica y hepatocarcinoma. Esto nos habla de transmisión perinatal, ¿no? O temprana y joven relaciones sexuales. En los países desarrollados, estos cuadros se van en los más viejos. Puede haber en los jóvenes también, pero menos, pero predomina principalmente en adultos mayores. En gente adulta o adultos mayores. Vean que todos los casos de hepatocarcinoma que vieron en este trabajo del doctor Ruiz del INEN, todos son de zona endémica, todos son tanto de nacimiento como procedencia.
Esta es verruga peruana, ¿no? Verruga peruana, la fase verrucosa de la bartonelosis por Bartonella basiliformis. Ancash siempre fue y sigue siendo considerado la zona endémica más importante, pero ya tenemos en Urubamba, Cusco, en Amazonas, en Cajamarca, en Huánuco, en La Libertad, Cusco, ¿no es cierto? Piura, en fin, ahí están las nuevas áreas. Entonces es muy importante conocer la epidemiología de las infecciones. ¿De acuerdo? Mira la brucelosis, la fiebre de Malta, pero es brucelosis. ¿Correcto? La brucelosis puede ser aguda, subaguda, crónica. Y esto se transmite por productos lácteos de cabra, no pasteurizados. Entonces, muy frecuente en Huancabelica, Ica, Baja, se venden los productos en Ica, y Ica los lleva a Lima. Entonces, por eso es que en Ica, Lima, Callao son los departamentos más importantes. ¿Por qué han marcado Ancash? Porque en la época del terrorismo, las cabras huyeron hacia la sierra de Ancash. ¿De acuerdo? Entonces comenzaron a bajar los productos a Chimbote, comenzó la brucelosis en Chimbote, que antes nunca había habido, por eso entonces eso sería una emergente, ¿no? Una emergente. Y resulta que cuando acaba el terrorismo, las cabras regresan a su casa y bajan las tasas de brucelosis. ¿No es cierto? Y Chagas, siempre se pensó que Chagas solamente había en el sur de Perú, en la zona de Arequipa, Moquegua y Tacna, pero también se encontró otras Chagas en la selva, pero los vectores son diferentes, ¿no? La Chirimache en el sur, y Pastrongilos y otros vectores son los que transmiten Chagas. Y obviamente nunca nos olvidemos del ofidismo, que es el accidente por corredura de ofidio, ¿no? Correcto, en el Perú tenemos diferentes tipos de ofidios. Aquí les traigo una foto del Botrus atrox, ustedes van a tener una clase al respecto. Y obviamente hay que tener mucho cuidado porque hay el accidente, ¿no? El ofidismo es el accidente por mordedura, el ofidio, entonces se va a necesitar el suero antiofídico, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ya van a tener su clase. Entonces, ¿cuál es el origen de todas estas infecciones? Ahí está, la pobreza. Correcto, vamos a tomar un ejemplo con el Aedes aegypti para el dengue, ¿no es cierto? No hay agua, no hay luz, etc. Y obviamente, si no hay agua, la gente guarda en sus bidones. En sus bidones es agua limpia, tranquila. Ahí le gusta poner sus huevos y reproducirse el Aedes. Entonces, cumple su ciclo y aparece, pues. Y aparecen en los cementerios y ahí hacia la ciudad, a tomar la ciudad. ¿No es cierto? Y dengue. Entonces tenemos todos los años, en verano, tenemos dengue en la zona norte de Lima, la zona sur de Lima, la zona este de Lima, y por eso es que se hacen las campañas para la limpieza de los envases, ¿no? Para eliminar, se echa larvicidas o sida, todo, para eliminar el mosquito y que todo esté cubierto. Pero hay que combatir la pobreza, ¿no? Hay que combatir la pobreza. ¿Correcto? El control, ¿cómo se hace el control? El control obviamente es prevención y control, ¿no? Pero antes, el tratamiento. Entonces, nosotros dijimos que hay 7 entidades, hay medicamentos para esas 7 entidades, principalmente de forma masiva, para tener impacto sobre el 90% de la carga. Entonces, hay medicamentos al respecto. Pero también lo importante es prevenirla, ¿no? Entonces tenemos esta clasificación de prevención. La prevención primaria significa educación y mejorar condiciones de vida. Hay inmunizaciones, incluyéndolas para los. Luego secundarias, o sea, la primaria significa no tengo la infección y debo evitar disminuir el riesgo de la infección, ¿no? La secundaria significa ya tengo la infección, entonces tienen que hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno para evitar complicaciones y que siga transmitiendo. Y la tercera significa ya me trataron, tengo que recuperarme, tengo que rehabilitarme y tengo que reinsertarme nuevamente a la vida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la vida continúa, ¿de acuerdo? Entonces dijimos acá los medicamentos de los 7 principales.
¿Qué necesitamos? Nuevos antimicrobianos, nuevas vacunas, entrenar investigadores, infraestructura médica y salud. Por eso COVID nos cogió, pero con los pantalones abajo, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es una breve revisión. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe. Sí, Apolinario, dígame. ¿Cada cuánto tiempo se espera que aparezcan enfermedades reemergentes nuevas? No sabemos, todos los años pueden tener. Puede ser cada 6 meses, dependiendo. Dependiendo de las condiciones de vida de la población mundial. Si todos estuviéramos bien, probablemente muy rara vez, ¿no es cierto? Todo depende cómo son las condiciones. Nadie sabe con qué frecuencia. ¿No es cierto? Han querido establecer, por ejemplo, las pandemias, las grandes pandemias cada 100 años para el COVID, por ejemplo, utilizando el COVID, ¿no? Ya ha habido 1400, 1500, 1600, pero si te dan cuenta, hemos tenido pandemia H1N1 en 2009, y así el SARS-1, 2002, el SARS. Bueno, el SARS-1 no pasó mucho, el MERS-SARS tampoco se extendió un poco, pero en realidad dependiendo de las condiciones de vida del ser humano. Gracias, doctor. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Está bien el ritmo que estamos hablando? ¿Delegado? Sí, doctor. Ya, ok. Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar o sea, que una enfermedad desaparezca para considerarse una enfermedad reemergente? En realidad no hay tiempo definido. Hay gente que toma años como 20 años, otros 10 años, 5 años. Pero la idea de reemergente es cuando tenemos evidencia que ya no hay, ¿sí? No hay, y nuevamente aparece, eso es reemergente. Es como, claro, uno podría decir, diablos, yo vigilo, quiere decir que desaparece 2 días y reaparece ese día reemergente. No. Hay gente, por eso que digo, que no está, digamos, formalizado, ¿no es cierto? Pero yo diría que podríamos considerar en 6 meses o 1 año, ¿no es cierto? Hay gente que diría 3 meses, tal vez. Puede ser. Pero no, yo diría que 6 meses a 1 año. Pero no está oficializado eso, repito. Ok, vamos a seguir con los conceptos. ¿Hay otra pregunta? Vamos a hablar sobre... Yo tenía otra duda. Sí. Disculpe, sobre aquellas enfermedades que son conocidas como nuevo emergente, es decir, que no se conoce, como usted nos explicó, su clínica y su agente. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, ¿cuánto tiempo en sí también, esa era mi duda, cuánto tiempo en sí tendría que pasar? Porque si bien más o menos ya se conoce la clínica de la enfermedad y bueno, el virus, ¿no? Que lo produce, ¿cuánto tiempo se tendría que pasar como para considerarlo enfermedad o emergente, ¿no? O sea, como ya conocida? Así es cuando se tiene, se podría decir, un No, tratamiento. ya es emergente ya. Ah, O ya sea, es considerado cuando como emergente. aparece, ¿no es cierto? ¿Alguien ha tenido COVID antes en el mundo? No necesito tiempo. Es un nuevo bicho, es una nueva clínica, ya, eso es emergente. O sea, nunca lo hemos visto en ningún lado. Ya no necesito tiempo. Sé que es un nuevo bicho, sé que es una nueva clínica, es una infección nueva. Emergente. Tú puedes tener, pero fíjate el lugar, ¿ah? O sea, el emergente depende mucho del lugar. Yo puedo tener cólera
en Lima hubo cólera, en el Perú hubo cólera, y aparece nuevamente cólera, eso es una reemergente. ¿De acuerdo? Pero imaginemos que nunca existió cólera en el mundo. Pero yo conozco, mejor dicho, nunca hubo cólera en el Perú, pero sí en Asia, por ejemplo. Entonces, empiezan diarreas agudas en el Perú y detectan que es cólera. Entonces, cólera para el mundo es conocido ya, la clínica es conocida, pero para el Perú ocurre por primera vez. Entonces, ¿qué cosa es? Es una infección emergente. Si tiene síntomas, es una enfermedad infecciosa emergente. ¿Por qué no es nuevo? Porque ya lo conocían en otro lado. Ya lo conocían en otro lado. En Perú nunca había habido. Pero el SARS no lo conocía en ningún, SARS-CoV-2 no lo conocía en ninguno, en ninguna parte del mundo, del planeta. Entonces es un nuevo, es una infección, es un agente nuevo, por lo tanto es una infección emergente o infección nueva emergente. ¿De acuerdo? Sí, sí, claro, gracias. Doctor, disculpe. Ya. A ver, ¿quién está? ¿Yaracel o Yamilet? Yaracel. A ver, Yaracel. ¿Se llevan bien? Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Estudian juntos? ¿Están con la misma computadora? No, cada uno está en su habitación, porque si no va a haber interferencia, doctor, con el audio. No, y la otra cosa por el COVID también. Ya. A ver, dígame. Doctor, para llamar reemergente, ¿es solo necesario que vuelva a aparecer un caso o necesita ver una cantidad de casos para ya denominar que... No. que... Uno solo. Doctor, y lo que último había salido en el periódico Pero que ahora... que no sea importado, propio. ¿Ya? Ya, doctor, y no sé si había visto, ya en las noticias habían salido que lo estaban considerando el coronavirus que ya iba a ser endémico, con denominación endémico. Esa es otra cosa. Endémico ya es cuando se queda. Ay, ¿No es cierto? Cuando ya no lo vas a eliminar, pero está en valores bajos, en cifras bajas. O sea, vamos a vivir con él. Eso es endemia, ¿no es cierto? A eso se refiere. Epidemia es porque están valores altísimos, ¿correcto? Endemia es que está abajo, pero no lo desaparecemos, sino se va a quedar ahí, se va a quedar con nosotros. A eso se refiere. ¿Ya? Sí, Busque gracias. Epidemia y endemia. ¿Qué cosa el síndrome es el? A ver, vamos a ver. Ok. Síndrome infeccioso. El síndrome infeccioso es el conjunto de signos y síntomas producto de una infección. Y ya hemos explicado qué cosa es infección, ¿no es cierto? Incluso lo hemos clasificado. ¿No? La infección es replicación del organismo, la presencia del microorganismo en el tejido huésped y se está replicando. ¿Correcto? Y enfermedad infecciosa es cuando tiene manifestaciones. La infección, ya sabemos, la infección puede ser asintomática o latente o subclínica o inaparente. ¿De acuerdo? Miren todos los sinónimos que tiene. Infección asintomática, infección latente, infección subclínica, infección inaparente. ¿Y qué cosa es la infección sintomática? La infección clínica, la infección aparente, enfermedad infecciosa. Todos los sinónimos. Entonces, la diferencia entre una asintomática y sintomática es que la asintomática produce manifestaciones clínicas. Ya dijimos, ¿cómo puedo determinar que es una infección inaparente, subclínica latente? Provoca una respuesta inmune, más no es enfermedad. En la infección tiene que haber respuesta inmune. Entonces, pero no manifestaciones clínicas. Como lo sé, reacción serológica, hemograma, velocidad de sedimentación. Y hablamos de colonización cuando está la presencia del bicho, pero no induce respuesta inmune. Este es un término que no saben qué hacer con él. Dice que es un tipo de colonización, pero en la colonización se dice que no hay respuesta inmune por parte del huésped. Sin embargo, se
Sin embargo, sí lo hay. Vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, dice portador crónico de la hepatitis B. Portador crónico de la hepatitis B, un término antiguo que ya casi nadie lo usa, pero hay gente que todavía lo usa. Hay respuesta inmune. Hay respuesta inmune. ¿No es cierto? El portador crónico de Salmonella typhi está en la vesícula, ¿no es cierto? El paciente tuvo síntomas y se quedó como portador porque la Salmonella decidió meterse a la vesícula. Y de nuevo puede volver, desde la vesícula puede volver a infectar. El portador nasal de Staphylococcus aureus, el portador nasal de neumococo, muchos de ellos han tenido clínica antes o producen, desencadenan el sistema inmune. En realidad, no está claro finalmente el nombre de este término, pero la gente sigue utilizando. Entonces, ¿puedo usar portador crónico de hepatitis B? Sí. Portador crónico de hepatitis C, sí. El portador crónico de Salmonella typhi, sí. Se puede usar, pero si bien lo que dice simplemente es un estado de colonización, a microorganismos específicos. Por eso es a hepatitis B, es a Staphylococcus aureus en las fosas nasales, a neumococo, a Salmonella, etc. ¿No es cierto? Fíjese, el portador puede llegar a ser portador después de un cuadro de una enfermedad infecciosa. El portador puede desencadenar un nuevo episodio de infección. El portador puede ser transitorio, el portador puede ser crónicamente, permanente, persistente. ¿Correcto? Fuentes es desde dónde se ocasiona la infección. Entonces, ¿de dónde sale el bicho? Fuente endógena, o le conocen autógena. Nosotros tenemos bichos en nuestro cuerpo, estos bichos en nuestro cuerpo propios que son parte de nuestra microbiota, son las fuentes endógenas. Y la fuente exógena desde afuera de nuestro cuerpo que quiere ingresar, ¿no es cierto? Vamos a hablar rápidamente del famoso, la triada agente, huésped, ambiente. El agente, ustedes tienen que recordar del agente varias características. Una es la infecciosidad, la capacidad de producir infección. La otra es patogenicidad, la habilidad del microorganismo de inducir enfermedad, o sea, infección sintomática. Virulencia es severidad de la enfermedad, es decir, matar, causar muerte. Y la otra es infectividad, es la capacidad del microorganismo de invadir al huésped en el menor número de exposiciones. ¿De acuerdo? Entonces, infecciosidad, patogenicidad, virulencia, infectividad. Y todas estas cuatro yo las puedo medir con indicadores, claro, la tasa de infección, la tasa de morbilidad, patogenicidad, la tasa de letalidad, y la infectividad sería la tasa de ataque, ¿no es cierto? El número de exposición, la primera tasa de ataque, la primera a la segunda. Entonces, recuerda, infecciosidad, tasa de infección, patogenicidad, tasa de morbilidad, virulencia, tasa de letalidad. Recuerden que la letalidad son las muertes sobre los infectados. Mortalidad es los muertos sobre la población general. Y la tasa de ataque es el número de infecciones que ocurren de acuerdo al número de exposiciones, ¿no? Tasa de ataque, que es la infectividad. Todos son dependientes de la condición de huésped. Claro, todas estas características van a ser importantes en la infección dependiendo del huésped. Si el paciente es inmunocompetente, es muy probable que tenga menos chances de infectarse. Si es más inmunocomprometido, mayor riesgo. El reservorio o fuente. Todos los organismos tienen un reservorio y una fuente. A veces hay microorganismos que el reservorio, la fuente es la misma, ¿no es cierto? El reservorio es el lugar donde el organismo mantiene su presencia, metabolismo y replicación. Y este reservorio puede ser específico o inespecífico, ¿no es cierto? Y la fuente es el lugar desde el cual el agente infeccioso pasa al huésped. Y puede ser una superficie animada, un objeto animado o un objeto inanimado, ¿no es cierto? También hay otros factores importantes, las dosis. A veces hay algunos que solamente necesitan un solo bicho para causar infección y otros necesitan 100, 1000, etc.
Acá está la efectividad, la habilidad de un organismo de invadir el huésped desde una fuente, ¿no es cierto? Y dependiendo del número de exposiciones. El periodo de incubación es de que ingresa el bicho al cuerpo hasta que produce el primer signo o síntoma. La enfermedad es la clínica, son las manifestaciones clínicas. Y la convalescencia comienza, vendría a ser como la recuperación, ¿no es cierto? Simplemente que hay que buscar un signo o síntoma cardinal y a partir de ese cuenta. Por ejemplo, si es la fiebre desapareció, entonces ya está en etapa de convalescencia, ¿no es cierto? Se puede decir que es el signo cardinal que te marca la convalescencia, es el principio de la recuperación, ¿no es cierto? Ok, la transmisión puede ser contacto directo persona a persona, mano sucia, contacto directo vehículo, vector. Vehículo es objeto inanimado y vector objeto animado. El vector puede ser pulga, piojo, garrapata. El vehículo puede ser plato, cuchara, vaso, alimento, agua, aire, ¿no es cierto? Correcto. El aéreo o respiratorio, vamos a ponerle, el aéreo propiamente dicho y las gotitas. Las gotitas aéreas propiamente dicho miden menos de 5 micras, entonces cuando uno lo expulsa, tosiendo, hablando, cantando, gritando, respirando, esas gotitas, como son pequeñitas, se mantienen largo tiempo suspendidas y pueden ser llevadas por el viento, por la corriente de aire, etcétera, grandes distancias. Y obviamente peligroso. Pues ahí tenemos tuberculosis, tenemos zóster, tenemos sarampión. Por eso hay que llevarlos a cuartos aislados. Y las gotitas significa que estas gotitas 5 micras o más. Entonces son más pesadas, por lo tanto no viajan más de 2 metros. ¿No es cierto? Entonces la gente que está en un perímetro más de 2 metros de la persona sintomática está protegida. ¿De acuerdo? Entonces, tomemos el ejemplo del COVID-19, SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2 se pega a las gotas de 5 micros o más, por eso que... Pero en ambientes cerrados, nosotros también cuando tosemos, hablamos, cantamos, gritamos, eliminamos gotitas y también aerosoles, que es el aero propiamente dicho. Entonces, esos aerosoles en ambientes cerrados se potencia porque están en un ambiente cerrado, están circulando más tiempo y contacto con más gente. Entonces, en tren eléctrico, en los buses, en las combis, en oficinas, etcétera, en los bancos, la gente está muy cercana, no respeta, ¿correcto? Entonces es muy importante evitar. Cuando yo tengo riesgo de aerolización, contagiarme, yo como personal de salud tengo que usar mi N95 para que no ingrese esa gotita, la N95, el respirador N95. Para gotitas más de 5 micros o más, con mi mascarilla quirúrgica simple. Y guardar distancias. El paciente sintomático, ya sea que bota gotitas menos de 5 o 5 más, mascarilla quirúrgica simple. El sintomático es el que tiene. El personal de salud, los familiares que lo van a cuidar, para el caso de aerosolización, N95, en el caso de no aerolización, mascarilla quirúrgica simple. Y siempre lavado de manos, porque saben que las gotas caen pues, en la mesa, en la silla, en la cama, en la cubrecama, etc. Entonces es importante que nosotros conozcamos la cadena de transmisión de las infecciones. Hemos dicho que hay reservorio animado e inanimado, tiene que haber un huésped susceptible, tiene que haber una puerta de salida, una puerta de entrada y la vía de transmisión. Estos son los 5 elementos de la cadena de transmisión. Entonces nosotros tenemos que tener una idea y conocer cómo se transmite cada uno de los microorganismos. Si nosotros sabemos cómo le aplicamos lo que se llaman las precauciones estándar. Precauciones estándar son todas aquellas medidas de prevención y control de las infecciones. Rompemos esa cadena. ¿Cuál es la principal? La higiene de manos. La higiene de manos, fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, cuando le digan cuáles son los elementos de la cadena de transmisión de las infecciones, el reservorio, el huésped susceptible, la puerta de salida, la mano sucia, la vía respiratoria, la vía fecal oral, ¿no es cierto?
la puerta de entrada y siempre la vía de transmisión, ¿ya? Por contacto o aérea o respiratoria, como hemos dicho. Entonces ya hemos hablado del agente, vamos a hablar de huésped. El huésped puede ser inmunocompetente, inmunocomprometido. Ya vamos a hablar de eso, que tenemos una clase al respecto. Y del ambiente también es muy importante. El ambiente es el dato epidemiológico, o sea, dónde vive, dónde ha viajado, qué estilo de vida tiene, qué come, en qué trabaja, etcétera, ¿no es cierto? Ok. Y en la próxima charla vamos a hablar de, justamente, también vamos a hablar sobre la noxa, todo lo que nos hace daño. Esta noxa puede ser infecciosa, no infecciosa, ataca al ser humano. El ser humano desarrolla una respuesta inflamatoria que puede ser local o sistémica. Y esta sistémica es lo que nosotros llamamos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? ¿Está claro lo que hemos hablado? ¿Está claro lo que hemos hablado? ¿Sí? Sí, doctor. Muy Sí, bien. doctor. Ok. Un ratito, ¿ah? Vamos a hacer unos 5 minutos, ¿sí? Paramos un ratito, ¿ya? Unos 5 minutos.
Ok. Listo. ¿Preguntas? ¿No hay? Ya, vamos a... Ahora vamos a ver ya con los enfoques, ¿ya? Vamos a cómo vamos a enfocar los pacientes, enseñarles cómo van a enfocar los pacientes. Muy bien, ok. Entonces vamos a enseñar el primer enfoque. ¿Cómo debemos enfocar un paciente febril? Ustedes están haciendo sus prácticas, están de guardia, estoy internos, y de pronto llega un paciente de la emergencia con fiebre. Le dice, doctor, tengo fiebre. Doctora, tengo fiebre. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a enfocar eso? ¿De acuerdo? Entonces, enfocar adecuadamente al paciente febril para optimizar su manejo antimicrobiano. Vamos a mirar primero si es que le vamos a dar antibióticos. Entonces, ustedes tienen que recordar que el sistema inmune tiene tres grandes actividades. La actividad antiinfecciosa, la actividad antitumoral y la actividad de tolerancia a la propia. La actividad antiinfecciosa nos defiende contra las infecciones, disminuyen el riesgo de infecciones. La actividad antitumoral disminuye el riesgo de desarrollar cáncer. Y la actividad de tolerancia a lo propio disminuye las posibilidades de que desarrollemos enfermedades autoinmunes y alérgicas. ¿De acuerdo? Entonces, si alguna de estas actividades no funciona bien, o sea, 1, 2, 3, eso nos permite clasificar el huésped de dos tipos. El huésped inmunocompetente e inmunocomprometido. Entonces, el inmunocompetente es aquel que tiene sus tres actividades, desarrolla sus tres actividades adecuadamente. Y el inmunocomprometido es aquel que tiene falla en una o más actividades. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí tenemos el inmunocompetente y inmunocomprometido. Entonces cuando uno dice, ok, es un inmunocomprometido, diablo, pero ¿qué, cuál? Fagocitario, moral celular, ahora vamos a ver eso. Ok, vamos a hablar de la actividad antiinfecciosa. La actividad antiinfecciosa, el sistema inmune es una mesa de dos patas, tiene la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, ¿no es cierto? La inmunidad innata está representado por el componente fagocitario y la inmunidad adquirida está representado por la inmunidad humoral y la inmunidad celular. El componente fagocitario está representado por los fagocitos. Entre los fagocitos, los polimorfos nucleares son los más representativos, y de los polimorfos nucleares más representativos tenemos los neutrófilos, ¿no es cierto? Estos neutrófilos nos van a defender de dos tipos de microorganismos. Las bacterias extracelulares no capsuladas, y hongos tipo levaduriformes y filamentosos. Quiere decir que una persona que tiene falla cualitativa o cuantitativa de los neutrófilos, vamos a llamar eso neutropenia, estará mayormente predispuestas al desarrollo de infecciones por estos microorganismos que debieron ser controlados por los mismos neutrófilos, ¿no es cierto? Por eso es que los pacientes con neutropenia, pacientes con cáncer, que le dan quimioterapia, los pacientes con leucemia aguda que hacen neutropenia de base, desarrollan este tipo de infecciones con estos tipos de microorganismos. La inmunidad adquirida está dada por la inmunidad humoral, que está representada por el linfocito B, que se transforma en células plasmáticas y produce inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas se encargan la inmunidad humoral se encarga de controlar microorganismos encapsulados, neumococo, hemófilos influenza, meningococo, criptococo, neoformos. Entonces, ¿no es cierto? Estos son ya vamos a hablar cuando hablemos de inmunidad a infecciones con más amplitud, vamos a entender esto.
Quiere decir que esas personas que su inmunidad humoral está debilitada desarrollarán infecciones crónicas. Por ejemplo, un paciente esplenectomizado, cuando uno le sacan el base, le sacan el 90% de los linfocitos B, por lo tanto tiene poca cantidad de inmunoglobulinas y obviamente está predispuesto a desarrollar estas infecciones. Y la inmunidad celular está dada por los linfocitos T, principalmente linfocitos T4, que producen citoquinas y nos defienden contra los microorganismos intracelulares y algunos extracelulares. Entonces, un paciente con SIDA, por ejemplo, paciente con SIDA, por eso es que desarrolla más infecciones por microorganismos intracelulares. Fíjense que las infecciones en los seres humanos pueden ser de dos tipos, lo que se llama infección de novo y la otra es infección por reactivación. La de novo significa que es la que yo adquiero ahorita, y me da en pocas horas, en pocos días, ¿no es cierto? Y la de reactivación, ya estuve en contacto con el bicho, quizás tuve la infección y el bicho se quedó preso en mi organismo mientras mis defensas estaban bien. De pronto mis defensas bajan y el bicho escapa y produce nuevamente infección. Eso se llama reactivación. Y es lo que vemos mucho en los pacientes con inmunidad celular. ¿Correcto? Entonces esos son los... Es muy importante, entonces ustedes se podrán imaginar que la primera pregunta que ustedes tienen que hacerse cuando enfrentan a un paciente con un problema es qué tipo de huésped tengo, ¿no es cierto? Entonces, el problema, usted tiene que determinar bien cuál es el problema principal. Es decir, ok, es fiebre. Entonces, mi primera pregunta es, ¿en qué tipo de huésped está ocurriendo la fiebre? ¿En paciente inmunocompetente, inmunocomprometido? Ok, es inmunocomprometido. Si es inmunocomprometido, ¿qué falla? ¿Qué componente está fallando? El fagocitario, el humoral, el celular. ¿De acuerdo? Y la segunda pregunta que tienen que hacerse es, ¿cuál es la causa de esta fiebre? Si es de origen, ¿cuál es el origen de esta fiebre? Si es infeccioso o no infeccioso. Si es infeccioso, puede dividirse en proceso infeccioso localizado, en partes blandas, en pulmones, o un proceso infeccioso generalizado. O sea, ya se hace sistémico, ¿no es cierto? Y un no infeccioso lo dividimos en neoplásico y no neoplásico. Un neoplásico lo puedo dividir en hematológico y no hematológico. Y un neoplásico lo divido en inmunológico y no inmunológico. Entonces, con ese enfoque, ustedes lo que pueden hacer es desarrollar un diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Entonces, para hacerlo esto tienen que tener en la cabeza orden, tienen que ser sistemáticos y tienen que tener información previa. Y esa información previa, ¿cómo se obtiene? Estudiando en forma ordenada, estudiando en forma sistemática. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos a infeccioso. Proceso infeccioso localizado solamente en un solo sitio, no hay evidencia en ningún lado. Y la otra es un proceso infeccioso generalizado. Un proceso localizado puede generalizarse, claro. Un PIL puede convertirse en PIG, claro. Y un PIG puede terminar haciendo un PIL también. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso es dinámico. ¿De acuerdo? Entonces, definamos un poco PIG, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un paciente que viene, ese paciente que viene a emergencia, dice, doctor, doctora, tengo fiebre más de 5 a 7 días, tengo, entonces, más de 7 días, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, usted le examina y le comienza a encontrar hígado grande, o vaso grande, o linfadenomegalia cervical, por ejemplo, ¿no? Y además lo ven con compromiso general, o sea, con malestar, mal estado, pero ustedes no encuentran foco, no encuentran foco. Entonces, ese es el paciente, ese es el problema. Entonces, la primera pregunta es en un paciente inmunocompetente e inmunocomprometido. Y luego la segunda pregunta es, ¿infeccioso o no infeccioso? Si eso es, usted piensa que es infeccioso, eso se denomina proceso infeccioso generalizado. Si ustedes dicen, no, la otra posibilidad podría ser una causa no infecciosa que simula infección, sí. Neoplásica y no neoplásica. Neoplásica, ¿cuál sería? Hematológico y no hematológico. El no neoplásico sería inmunológico, no inmunológico. ¿Cuál sería el inmunológico? El inmunológico sería enfermedades de tejido conectivo, vasculitis sistémica. Y no inmunológico, ¿cuál sería? Pues metabólica, degenerativa, etcétera, ¿no es cierto? Medicamentosa, ¿correcto?
Y las neoplasias hematológicas, las leucemias agudas, leucemias crónicas, y las no hematológicas, tumores sólidos, mamba, cuello uterino, etc. Entonces vamos a repasar causas frecuentes de proceso infeccioso generalizado. Fíjense, no solamente decir que es un PIG. ¿Qué quiere decir esto? El PIG produce esto, entonces hay diferentes entidades infecciosas que pueden dar el mismo cuadro, entonces luego hay que meterle más detalles. Y también hay entidades no infecciosas que pueden producir lo mismo, que estos criterios de PIG, ¿no es cierto? Así que por eso es el diagnóstico diferencial. Miren las causas bacterianas: fiebre tifoidea, brucelosis aguda, tuberculosis, la bartonelosis por Bartonella, la Bartonella bacilliformis, que es la enfermedad de Carrión, básicamente se refiere a la fase aguda febril anemizante, la leptospirosis, la sepsis, la endocarditis infecciosa, abscesos intraabdominales, infecciones del tracto urinario. Ustedes dirían, diablos, pero endocarditis, abscesos, infecciones del tracto urinario tienen foco. Entonces no debería ser, pero su clínica, muchas veces la clínica no manifiesta un foco. Por eso que las consideran ahí. Y la otra, sepsis bacteriana, pero sepsis es el proceso inflamatorio sistémico producto de un agente infeccioso documentado. Esta sepsis puede ser de origen bacteriano, micótico, parasitario, viral. Entonces no debería estar solamente a nivel bacteriano, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, es cierto. Pero lo consideramos en el caso bacteriano porque producen para este ejercicio. Virales que tenemos: mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr virus. El síndrome mononucleosis es la sintomatología de la mononucleosis infecciosa, pero no producto del Epstein-Barr virus, sino por otros agentes infecciosos. Por ejemplo, el VIH, la infección primaria del VIH, la hepatitis B, la rubiola, citomegalovirus entre los virales, toxoplasmosis aguda entre los parasitarios. Y causas no infecciosas: la reacción adversa a medicamentos, el linfoma maligno, las vasculitis sistémicas pueden dar también PIG. Mira, causas parasitarias: toxoplasmosis aguda, malaria. Y causas fúngicas: ¿cuál sería la fungemia? Cuando el hongo está en sangre, produce este cuadro. Entonces, fíjense todo el diagnóstico diferencial. Por eso ustedes tienen que ver, cuando ustedes hagan diagnóstico, consideren el dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares. Estos tres criterios lo van a poder ayudar para el diagnóstico diferencial, sobre todo la anamnesis, muy, muy importante, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con fiebre y o foco, mi pregunta, sea cual sea, mi primera pregunta siempre va a ser, ¿es inmunocompetente? ¿Qué huésped estoy enfrentando? ¿Inmunocompetente o inmunocomprometido? Y la segunda pregunta es si es infeccioso o no infeccioso. ¿De acuerdo? Si es infeccioso, ¿es PIL o es PIG? Si es no infeccioso, neoplásico o no neoplásico. Entonces, pero nosotros en semiología nos enseñaron el manejo sindrómico. Claro que sí. Ustedes pueden poner como problema el síndrome diarreico, como problema el síndrome ictérico, ¿no es cierto? Entonces incluso pueden enriquecer, ¿no? Síndrome ictérico con síndrome diarreico, por ejemplo, ¿no es cierto? O cuadro de diarrea aguda con ictericia, si ya no necesariamente llamarle síndrome ictérico. Esto es lo que van a ir aprendiendo, ¿no es cierto? Practicando. Entonces, ¿cuál es mi enfoque si yo tengo un paciente fiebre en un inmunocompetente? Para decir que soy inmunocompetente, yo tengo que descartar que sea cómo está su inmunidad, ¿no es cierto? Si su inmunidad está íntegra, entonces la inmunidad tendría que evaluar la inmunidad fagocitaria, la humoral y celular. La fagocitaria para ver su neutrófilo, un hemograma. La humoral sería los anticuerpos, ¿no es cierto? Medir el dosaje de anticuerpos. Y la celular, medirle linfocitos T4, dosaje de linfocitos T4. Entonces, imagina, todos son pacientes, un montón de plata. Entonces, hay que hacer una buena anamnesis, Si hay factores de riesgo para determinados tipos de factores de riesgo que produzcan
inmunocompromiso, ahí recién se justificará pedirle estas pruebas más caras de inmunoglobulinas o CD4. Pero es muy importante la anamnesis, ¿de acuerdo? Los antecedentes, ¿no es cierto? Es muy, muy importante el dato epidemiológico, los procedimientos que ha sido sometido, en fin. Entonces, y la otra son factores extrainmunes, datos epidemiológicos, dónde ha viajado, en qué trabaja, estilo de vida, etc. Entonces, yo quiero ver si esa fiebre es inmunocompetente, lo primero que yo tengo que ver es que ese paciente no sea inmunocomprometido, tengo que descartar eso, y obviamente los factores epidemiológicos para ver si se ha expuesto pues a dengue, se ha expuesto a malaria, se ha expuesto a cualquier otro. Y para el paciente inmunocomprometido, si ya sé que es un inmunocomprometido, ¿qué tipo de inmunocompromiso es? ¿No es cierto? Fagocitario, humoral, celular combinado, más factores externos. Acá sumo, ¿no es cierto? Acá sumo. Porque la falla inmunológica va a hacer que me predisponga a determinado tipo de agentes infecciosos, más factores extrainmunes, los datos epidemiológicos. Si tiene catéter venoso central, recibe una inclusión parenteral, si fue operado, ¿no es cierto? Y miren acá, en inmunocompetente no hay suma, sino lo primero que tengo que hacer es eliminar que no haya factores inmunes y luego me dedico exclusivamente a buscar factores epidemiológicos, factores extrainmunes. Entonces, lo que yo les decía, el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, el dato epidemiológico, el cuadro clínico, ¿no es cierto? La anamnesis con el examen físico que nos han enseñado en semiología, que nos da un diagnóstico presuntivo. Y vamos a confirmarlo o descartarlo con los exámenes auxiliares. Estos exámenes auxiliares, desde el punto de vista, en general, pues, son los hematológicos, los bioquímicos, pero para buscar digamos, las infecciones, vamos a buscar, pues, las pruebas de laboratorio, ¿no? Las pruebas de laboratorio pueden ser directas, o sea, las tinciones, el uso de las tinciones para diferenciar, para el estudio de secreciones, de fluidos, etc. Entonces tenemos el GRAN, el KOH, el Zinn-Nielsen, el Genscher, etc. Y luego tenemos los cultivos que lamentablemente demoran mucho, pero cultivos para bacterias, virus, hongo, parásitos, en fin. Estas son las que se llaman pruebas o test dependientes de cultivo. Son los que muchas veces son el gold estándar, pero demoran mucho. Y hay otros que se llaman test o pruebas no dependientes de cultivo. Ahí que está la búsqueda de antígenos, la búsqueda de anticuerpos y las pruebas moleculares. Son mucho más rápidas, horas, otros son días, semanas, estas son horas, o una hora, a veces minutos, pero son más caras, son súper caras, ¿cierto? Son súper caras, pero son necesarias porque pueden salvar la vida y de hecho, detectando rápidamente se pueden tomar mejores las decisiones. ¿Correcto? Recuerden entonces los test dependientes y no dependientes de cultivo. Y estos son los 3 puntos, ¿no? La epidemiología, la clínica y los exámenes auxiliares. Y el tratamiento, pues, puede ser un tratamiento sintomático y luego ya, pues, un tratamiento antiinfeccioso empírico, inicial, lo que es sospechoso, o ya dirigido finalmente cuando tenemos el microorganismo identificado. ¿Cierto? Ok. Y obviamente la prevención de las infecciones. La prevención de las infecciones con nuestras precauciones estándar. Ya hablamos, la cadena de transmisión, romper esa cadena de transmisión, principalmente la higiene de manos, y obviamente, la prevención primaria, que significa la educación y la vacunación, ¿no es cierto? La vacunación. En la educación está la práctica de las precauciones estándar, y en la vacunación, pues obviamente, o la inmunización. Vacunación es colocar vacuna, pero la inmunización es lograr que esa vacuna, que el huésped que recibe esa vacuna responda a la misma, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no? Su prevención primaria. ¿Ok? Muy bien, preguntas, y aquí nos vamos a quedar. Y mañana a las 8 en punto continuamos, pero
¿Me gustaría algunas preguntas o el delegado quiere opinar qué tal esta primera reunión con nosotros? ¿Qué le pareció? ¿Qué le ha hecho sentir? La clase está muy didáctica, doctor, más que nada son precisas para nosotros ya llegar a entenderlo mejor, ¿no? Y Ya. sí, las 4 clases que se ha hecho están bien justo en su punto y ya exacta la hora. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario de alguien? Láncense a la piscina, pues láncense a la piscina. Ya les he dicho, si no participan, su color es rojo. A ver, Yaracel. Doctor, ¿y cómo en el caso de que tengamos a un paciente inmunocomprometido, haya la combinación de tantos, ¿no? Que haya alteración a nivel fagocitario, humoral y celular? La medicina es ciencia y es arte, doctora. Ciencia por el conocimiento y arte cómo manejar. Cuando hagamos la clase de inmunidad e infección, ahí vamos a desarrollar eso. ¿Ya? Vamos a desarrollar. Y les voy a dar una literatura para que lo revisen. Si ustedes revisan ese artículo que yo escribí en 2013 en la revista Médica Herediana, que es gratuita, ustedes pueden acceder, es uno de los artículos más visitados en Cielo, así que estoy muy contento, porque es bien didáctico el artículo. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ango, ¿quieres preguntar algo? No, doctor, no tengo ninguna pregunta. No tiene. ¿Qué has sentido durante las exposiciones? De manera personal, pues, Claro, pues es sobre todo personal, ¿no tienes? Claro, estaba bien, doctor, o sea, sí se entiende, sí se comprende y como para volver a repasarlo también, ¿no? Tienen los videos, ahora ya está grabado, ¿no es cierto? Pero ¿qué has sentido? O sea, te ha hecho pensar, pucha, yo solo sé que nada sé, te ha hecho pensar cómo he perdido el tiempo, eso lo debía saber. ¿Qué me puedes decir? Algunas cosas que sí, como que ya tenía algunas ideas, algunos conocimientos y las cuales ya fueron reforzadas, ¿no? Sí, pero ¿cómo te consideras? ¿Vago, semivago o no vago? Yo no me considero vago, doctor. Entonces, pero te quedan dos alternativas, semivago o vago, o no vago. No vago. No vago, ok. ¿Estudias todos los días? Sí, doctor. ¿Cuántas horas estudias? Fuera de la carga académica, pues supongo que 5 o 6. Ok, no duermes, está muy bien. Ok, vamos a mirar cómo te desempeñas. Ok, muy bien, gracias. Arias González, a ver. Arias González. Arias, sí, a doctor. ver, ¿qué has sentido? ¿Qué has sentido? Tienes 30 segundos para expresarte, porque ahorita son las 2. Ya son las 2. Te expresas mañana, Ya, doctor. Antes de empezar la clase. Ok, delegado, entonces 8 en punto, empezamos. Ya, doctor, muchas gracias. A las 8 nos encontramos. Ya, no falten y estudien, repasen. Estoy apagando la grabación. Pueden